Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de enseñanza, este tiempo de Parashá que el Señor nos regala cada día de reposo, cada Shabbat. Es una oportunidad para sentarnos y disfrutar del alimento que el Eterno tiene para nuestras vidas a través de su palabra. En este ciclo anual de estudio de la Torah, de estudio de las Parashá, estaremos viendo la Parashá número 46, la que lleva por nombre Kei. Eh, Ekeb, Eikeb, que significa consecuencia. Esta parashá está ubicada en el capítulo 7, verso 12 del libro de Devarim, de Deuteronomio, y va hasta el 11, 25. En estos capítulos el Señor habla a su pueblo acerca de las bendiciones de la obediencia, y esto Moisés se lo recuerda al pueblo antes de morir. Recordemos que Deuteronomio es la repetición de la Torá, y esta la escribe Moisés un tiempo antes de su muerte. Recordemos que estando en la llanura de Moab, ellos están prontos a entrar a conquistar la tierra de Canaán, y ahí es donde Moisés instruye al pueblo nuevamente en todo lo que ya les había dicho, y ahí es donde Moisés muere. Entonces, esta parashá verso a verso la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ya que hoy no nos vamos a centrar en estos capítulos primeros, sino iremos hasta el capítulo 10, y de ahí en adelante estaremos estudiando el tema del día de hoy. Así que acompáñenos en una oración y demos inicio en este Shabbat al tiempo de estudio de la parashá. Padre bueno, te damos honra y gloria en esta mañana, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, porque nos regalas este privilegio, esta oportunidad, Señor, de compartir, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por cuidar de nosotros, Señor, gracias por darnos tu palabra, tu Torah, tus leyes, tus mandamientos, gracias porque nos instruyes en tus sabios preceptos, gracias, Padre, porque nuestros corazones han recibido, Señor, el mensaje que viene de tu mano, Señor. Gracias por darnos este día de reposo, Señor, en el que nos apartamos de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, y nos ponemos en conexión contigo, Señor, donde nos reunimos, Señor, como familia a compartir, Padre, de tu palabra, donde nos reunimos como un pueblo, Señor, a compartir de tus enseñanzas, Señor, de tus instrucciones. Que sea tu palabra hoy hablando a nuestros corazones, Señor, que tú nos instruyas, Padre, que en mis hermanos haya la disposición de oír siempre, de atender, Señor, a tu llamado, Padre, y que tus palabras, Padre, cumplan ese propósito por el cual son enviadas siempre, Señor. Tu palabra redarguye, tu palabra consuela, tu palabra exhorta. Tu palabra, Señor, es como el rocío, Señor, que desciende de lo alto, Padre, y riega la tierra, Señor, para que ésta pueda florecer, Señor, para que los árboles puedan dar fruto, Señor. Y nosotros como árboles, Señor, de tu plantillo, Señor, queremos llevar buen fruto, Señor, para que muchos puedan tomar de él, Padre. Por eso hoy disponemos nuestros corazones para oír tu voz, Señor. Dirígenos en este día, Señor, y que tu palabra sea provecho para nosotros. Te agradezco por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, hoy estaremos estudiando el capítulo 10 de el libro de Devarim, del libro de Deuteronomio. Así que acompáñenme a este estudio donde veremos un tema que ya en varias ocasiones, varias veces hemos estudiado, pero que nos vamos a centrar propiamente en la circuncisión del corazón. Digo que hemos tocado porque ya el tema de la circuncisión en la carne, el mandamiento que el Señor le da a Abraham, que de hecho lo vamos a tocar ahora en un momento, ya lo hemos estudiado y sabemos acerca de él. ¿Sí? El que hoy estemos hablando de la circuncisión del corazón no quiere decir que no aprobemos o neguemos la circuncisión que es hecha en la carne, porque eso es una señal que el Eterno mandó a Abraham y a sus descendientes después de sí para identificarlos como su pueblo y él como su Dios. Así que
Obviando esto, porque ya lo hemos tocado y si quieren ver tenemos estudios acerca de esto, de nuestro punto de vista y de lo que entendemos en las Sagradas Escrituras con respecto a la circuncisión a la Brit Milá. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la circuncisión del corazón y es porque en este capítulo 10 de Deuteronomio se habla de la renovación del pacto. ¿Cuál pacto? El que Israel recibe en el desierto, en el Sinaí, pero que no tarda mucho en romper, en quebrantar, ¿no? Simplemente cuando Israel escuchó los mandamientos de Dios, dijo, haremos lo que Él ha dicho que hagamos, pero fue nomás que Moisés subiese al monte a recibir la ley y a escuchar las palabras del Altísimo, que el pueblo se desvió, se fue en pos de otros dioses y cometió idolatría, ¿no? Recordemos a Israel en el desierto haciendo un becerro de oro y adorándolo, y el Eterno se molesta. Así que el pacto, digamos que se acababa de consolidar, pero el pueblo, por su desconocimiento, por su necedad, por añorar su pasado en Egipto, quebrantó. Y es necesario que Dios renueve ese pacto en Israel. Así que en el capítulo 10 de Deuteronomio nos recuerda a Moisés lo que ya en el capítulo 34 de Éxodo había sucedido. Y es una renovación de ese pacto que se había roto. Así que acompáñenme al capítulo 10 y estudiemos este pasaje el día de hoy. Dice, en aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y recordemos que Moisés recibe las tablas del testimonio donde estaban escritas con el dedo de Dios las 10 palabras, las que la semana pasada estuvimos estudiando, ¿no? ¿Recordamos las 10 palabras? Recordamos que Eduardo llegó y cogió aquí que las manos y que una mano y que la otra y que sume el dedo y que me más fácil con este empezar o que con este. Bueno, recordemos las 10 palabras porque el Señor le dice a Moisés, sube al monte con 2 tablas iguales que las primeras, y hace un arca de madera, que es donde se iba a guardar el testimonio. Esta es el arca del pacto, donde también estaba el maná, y también posteriormente iba a estar la vara de Aarón, que había reverdecido como señal del sacerdocio elegido por Dios. Pero las 10 palabras, ¿cuáles son? La primera, yo soy Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no hay otro Dios sino el Señor. El segundo es, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ¿cierto? O sea, no cometerás idolatría, ¿verdad? El tercero, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, ¿sí? No uses el nombre de Dios como cualquier cosa, es el nombre sagrado, es su nombre al que debemos honrar y respetar, ¿no? Cuarto mandamiento, oye, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Guarda el día de Shabbat, ¿no? Recuérdalo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que te vayas bien, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Dice la Escritura, este es el primer mandamiento con promesa, un mandamiento que da el Señor junto con una promesa de bendición. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tus días serán largos sobre la tierra. Sexto, no matarás. Séptimo, no hurtarás, ¿cierto? El séptimo, entonces no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo. Ahí están los 10, lo que se conoce como los 10 mandamientos, que ya sabemos son las 10 palabras, porque en realidad hay muchas más instrucciones ahí dentro. Pero el propósito de estas 10 palabras era condensar toda la ley, ¿no? 5 que podríamos hacer referencia a Dios y 5 que podríamos hacer referencia a nuestro prójimo, que en eso dice Yeshua, se resume la ley y los profetas, en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí está, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? 4 y 6 o 5 y 5, porque cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre, también es mandatorio honrar a nuestro Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Entonces, estas eran las instrucciones que el Eterno le dice a Moisés, vas a volver a copiarlas. Verso 2, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. ¿Por qué Moisés quebró las tablas?
Porque se le saltó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bajó y vio al pueblo en tremenda fiesta, en tremenda rumba, cometiendo idolatría, ¿no? Con un becerro de oro. Y Moisés se molestó y llegó y pum, quebró las tablas. Y dice, y ponlas en el arca. E hice un arca, y Moisés cuenta aquí, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Yahweh. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Yahweh me mandó, que son las llamadas, el llamado testimonio, ¿no? Esas tablas de la ley son el testimonio. ¿Testimonio de qué? Del pacto que Dios hizo con su pueblo, de las instrucciones que Dios le entregó a su pueblo. Después, verso 6, salieron los hijos de Israel de Berot, Bene, Jaacán. ¿De dónde salieron? Berot, Bene, Jaacán, que traducido es los pozos de los hijos de Jaacán, ¿no? Berot, Bene, Jaacán. ¿A dónde partieron? A Moserá. Allí murió Aarón. Y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Recordemos, Aarón tuvo 4 hijos, ¿no? ¿Cómo se llamaban los 4 hijos de Aarón? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 mueren, Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño, y quedan Eleazar y Itamar, pero el sacerdocio pasa por línea de Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Ahí es donde el Señor escoge a los levitas. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como Yahweh se lo dijo. Recordemos que en la repartición de las tierras, Israel, las 12 tribus tienen posesión, pero Leví no tiene posesión de tierra porque el Señor era su heredad, ¿no? Y entonces se les da unas ciudades a los levitas en medio de los israelitas, y el servicio de los levitas pues estaba en el tabernáculo, posteriormente en el templo, y debían ser sustentados por el pueblo. Verso 10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Yahweh también me escuchó esta vez, y no quiso Yahweh destruirte. Recordemos que Moisés clama por el pueblo y dice, le pide al Señor que no destruya al pueblo que había rescatado de la tierra de Egipto, ¿no? El Señor en un momento de molestia por la rebeldía de su pueblo, por ver que los había librado, que les había mostrado milagros, señales, y que Israel hacía como se le antojaba, pues dijo, los voy a destruir y te voy a dar un pueblo diferente, otro. Y Moisés oró, intercedió al Eterno por ese pueblo, y el Eterno perdonó. Aquí Moisés les cuenta. Y me dijo Yahweh, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les habría de dar. Verso 12. Y de aquí se desprende la enseñanza de hoy. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y por qué se desprende aquí la enseñanza? Porque si vamos a hablar de la circuncisión del corazón, aquí hay un punto clave. Y es lo que el Señor pide de su pueblo. ¿Por qué pide el Señor ahora esto? ¿Por qué Moisés le recuerda al pueblo que el Señor demanda esto? Porque el pueblo, cuando recibe la ley en el Sinaí, luego de haber escuchado las palabras, porque recordemos que las primeras palabras son dichas con voz audible de parte del Señor, ¿sí? Sonaba como estruendo, era un tanto seguramente ensordecedor, seguramente un tanto tenebroso en el sentido del miedo que despertó en el pueblo oír la voz del Altísimo, ¿sí? Pero el pueblo no tardó en desviarse. Entonces, notamos que aunque escucharon la voz de Dios, su corazón no estaba preparado, no estaba listo para seguir sus palabras. El propósito de escuchar la palabra de Dios no es solamente que la oigamos como la lluvia que cae y estás oyendo que está lloviendo, pero ya, de ahí no pasa.
la palabra de Dios debe trascender a que la entendamos y que no solo la oigamos, sino que la hagamos. Ser oidores, no ser solamente oidores, mejor dicho, dice la Escritura, sino también que hacedores, que cumplamos, que hagamos las palabras de Dios. Así que en la renovación del pacto, Moisés le dice al pueblo: lo que exige Yahweh de ti es que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, no solamente oigas sus palabras, sino que las hagas y que sean tu vida, que sean tu respirar, que sea tu meditación, que tus caminos sean sus caminos. Verso 13, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Así que el Señor pide de nosotros obediencia, porque eso va a traer a nosotros bendición. La obediencia bendice, la desobediencia maldice. Y no es porque Dios sea malo, no es porque Dios quiera la destrucción nuestra, ¿no? De hecho, Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, vengamos a la vida, pero nos pone a escoger. Él no nos coacciona, Él no nos obliga, sino que más bien nos da a escoger. Nos pone a decidir y nos dice: te pongo delante la bendición y la maldición, ¿sí? Yo quiero que vivas, por ende, la bendición es el camino, pero si no lo quieres, pues no te voy a obligar. Pero la consecuencia de escoger la desobediencia es que vas a ser reprendido, vas a recibir maldición. Así que, ¿quieres ver buenos días? ¿Quieres recibir bendición? ¿Tener prosperidad, largura de días? Escucha sus palabras, guárdalas, hazlas. Verso 14. He aquí, de Yahweh tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. ¿De quién es todo? Dice, del Señor. El que te llamó, el que te creó, Él es el dueño de todas las cosas. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre los pueblos, como en este día. Y le recuerda, y esto es clave de entender, le recuerda Moisés al pueblo que no son cualquier pueblo. O sea, que siendo cualquier pueblo, el Eterno, ¿qué? Escogió a ese pueblo por encima de otros. Eligió la descendencia de Abraham. ¿Para qué? Para amarlos. Dice, solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos. Y esto es una gran bendición. Esto es un gran regalo que el Creador dice, porque es que arranca diciendo: he aquí de Yahweh tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. O sea, está diciendo el Creador de todo lo que ves, Él solamente se agradó de tus padres para amarlos. Y esto es uno en miles, en cientos de millones, se agradó de unos para amarlos. Esta es la muestra de amor más grande que podríamos recibir. Y es que el Creador de todas las cosas se haya fijado en nosotros. Se haya fijado en Abraham y en su descendencia y en todos los que por la fe en Yeshua vengamos a ser parte de ese pueblo. Como dice Pablo, antes éramos extranjeros, pero ahora somos conciudadanos. Ahora somos partícipes de la herencia de Abraham por Yeshua. Así que tenemos un gran privilegio, una gran bendición al haber recibido este mismo llamado que recibió Abraham. Así que solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. Esto quiere decir que no solamente escogió a Abraham, sino a sus descendientes después de sí. A vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Y si te pones en perspectiva, ponte a ver toda la gente que te rodea, toda la gente que está alejada de Dios, toda la gente que no le interesa nada de Dios.
y mira y entiende que Dios te escogió, te llamó. Y también para ellos hay. También para ellos hay vida, para ellos hay bendición, pero como les digo, es una cuestión de decidir. No están cerradas las puertas están abiertas para todo aquel que quiera oír, para todo aquel que quiera obedecer, para todo aquel que quiera venir y conocer del Dios Todopoderoso. Pero es cuestión de decisión, de elección. Así que dice, solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Y el verso 16, que es en el que de lo que vamos a hablar hoy, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y de aquí vamos a hablar acerca de qué es la circuncisión del corazón. Ya hemos hablado en otras ocasiones, llevándola de la mano con la circuncisión en la carne, porque ambas van de la mano. Hay un concepto que se introduce aquí que parece del Nuevo Testamento, cuando leemos al apóstol Pablo, cuando leemos los escritos, cuando leemos a Pedro, cuando leemos varios pasajes en el Brit Hadashah donde se habla de la circuncisión del corazón, pero que no es más que algo que ya el Señor había pedido, demandado de su pueblo. ¿Y de qué consta, o en qué consta, mejor aún, la circuncisión del corazón? La circuncisión del corazón consta de lo que arranca diciendo, que pide Dios de ti, sino que le ames, que le sirvas, que obedezcas sus mandamientos. Así que la circuncisión del corazón trasciende un poco más allá de lo que la circuncisión en la carne representa. La circuncisión en la carne es un mandato de obediencia para ser parte de un pueblo que fue escogido. Y vamos a ver qué dice con respecto a esto la escritura. Bereshit 17, 10 al 11, perdón. Génesis 17, del 10 al 11. Dice, este es mi pacto, Bereshit 17, del 10 al 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esto se lo dice el Señor a Abraham. Y le dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días. Entonces circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, bueno, aquí esto es un comentario rápido porque ya hemos hablado de la circuncisión en la carne, y es un pacto perpetuo, es una señal permanente entre Dios, Abraham y su descendencia después de sí. Incluso extranjeros que quieran hacer parte de la familia de Abraham, dice, deben circuncidarse. Así que aquí, pues claro, nos dice el Señor a través de su palabra en el mandamiento, y es que la circuncisión en la carne es una señal, como dirían por ahí, impajaritable, de la pertenencia a Dios como pueblo suyo y de Dios como nuestro Dios, valga la redundancia. Así que la circuncisión es una marca externa de pertenencia al pueblo de Dios, a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Recordemos Deuteronomio, acabamos de leer. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos. ¿A quiénes hace referencia cuando dice solamente de tus padres? Pues a Abraham, a Isaac, a Jacob, la descendencia de Abraham. Así que si la circuncisión en la carne, la circuncisión externa que es hecha en la carne, es una señal de pertenencia a la descendencia de Abraham, al pueblo de Dios, pues es necesaria hacerla. Es un mandamiento que no está abolido, ¿no? Así que ténganlo ahí presente.
para más información tenemos estudios. De hecho, creo que en el capítulo que hablamos de Génesis 17, en la parashá que corresponde a ese capítulo, hablamos de la circuncisión. Entonces, para que lo tengan ahí. Levítico 26:41. Bairkra 26:41. Dice: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Israel, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Así que, bueno, aquí en Levítico 26, el Señor está hablando acerca de, o Moisés está hablando acerca de las consecuencias, perdón, de la desobediencia. Y en el 26:41 le dice: yo los humillaré y humillaré su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Notamos pues que Israel, si bien es cierto había sido circuncidado como parte de la instrucción de llevar la circuncisión en la carne, todo varón nacido de 8 días tiene que ser circuncidado. Eso es un mandamiento que todo israelita cumplía. El Eterno introduce el concepto de un corazón también circuncidado, cosa que Israel no tenía. Por eso en Levítico dice que el pueblo fue reprendido hasta que su corazón incircunciso se humillara. Por ende, sea o fuese circuncidado. Esto quería decir que los mandamientos de Dios los cumplía Israel por costumbre, pues porque era su ley, ¿no? La costumbre de la circuncisión hecha en la carne, pues un mandamiento que fue dado desde Abraham y que pasó de generación en generación, y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos eran circuncidados al 8º día, pero se convirtió esto, como cualquier otra instrucción, en un simplemente hacer, tradición, costumbre, ¿verdad? Y se olvidó la esencia. La esencia de los mandamientos no es obedecerlos por obedecerlos. La esencia de los mandamientos es el amor a Dios. Y los obedezco por amor a mi Creador, por amor a aquel que me llamó, por amor a aquel que me salvó, por amor a aquel que me rescató de la esclavitud de Egipto, del pecado, de la muerte. Mi destino era morir. Mi destino en Egipto era perecer como esclavo. Pero Dios me rescató a mi familia, nos sacó, nos llamó de muerte a vida, nos rescató de la esclavitud y nos llevó a la libertad. Así que la esencia de la obediencia radica en el amor. Obediencia sin amor es costumbre. Obediencia sin amor podríamos volverlo tradición. Pero en realidad, todo esto, la observancia de los mandamientos de Dios, deben ir acompañados de amor. La razón de por qué lo hago es porque mis hijos me obedecen, porque me aman. Porque yo cuido de mis hijos, porque los amo. Dice, aquí en Deuteronomio dice Moisés: solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Así que Dios, pudiendo escoger a cualquier otro pueblo, escogió a Israel en nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de su descendencia, y los amó. Y hasta hoy los sigue amando, porque son su pueblo. Es la escogencia del Creador sobre cualquier otro pueblo, sobre cualquier otra nación. Así que Dios dice: hasta que su corazón incircunciso no se humille, no los voy a restaurar. Porque es necesario que haya una transformación genuina desde adentro, no solamente desde afuera. Por eso, judío, dice la Escritura, el apóstol Pablo lo menciona, y ahora lo leeremos, no es el que lo es en lo exterior. ¿Sí? Judío es el que lo es en lo interior. Aunque las señales externas acompañan la identidad
del israelita, del judío, del creyente, del que hace parte del pueblo de Dios, no solamente son las señales externas las que nos califican como pueblo, sino es también lo interior. Deuteronomio 36, un poco más adelante ahí del que estamos viendo, dice, todos estos son pasajes que hablan de la circuncisión del corazón, 36, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya no solamente será en la cuestión de tener la circuncisión en la carne, sino que es necesario que esta vaya acompañada de un corazón entregado que representa el amar a Dios con el alma, con las fuerzas, dice, a fin de que vivas. Entonces fíjate que la vida que podemos recibir de parte de Dios va ligada al amor con el que obedecemos a sus palabras. Para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Persiguieron. Y tú volverás, verso 8, y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuando el corazón es circuncidado, el oído está atento a oír la voz del Señor y a obedecer sus palabras. ¿Qué dijeron los profetas? Deme un segundo. Un segundito. Un momento, sí. Entonces, veamos qué dicen los profetas con respecto a esto. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y esto es un concepto que empieza a tener eco a lo largo de la historia de Israel. Y es por eso que el Señor constantemente está exhortando al pueblo a que su corazón se entregue a Él por completo. Vuelvo y digo, cuando la observancia de los mandamientos no va acompañada de amor, no va acompañada de temor a Dios, sino que se hacen simplemente por hacer, pues resulta lo que le pasó al pueblo de Israel. Y el Señor llegó a un momento en el que se cansó de sus ofrendas, de sus sacrificios, porque pues sí, muy al pie de la letra, incluso obedecían acerca de los sacrificios, de las ofrendas, y parecía que el pueblo era piadoso, pero su corazón estaba lejos de Él. Dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un pueblo que se dedica a ofrecer holocaustos, ofrendas, sacrificios para hallar perdón de sus pecados, pero vivían en desobediencia por completo. Así que no habían sido transformados, y durante toda la historia del pueblo de Israel fue un ir y venir acerca de obedecer a Dios, pero luego desobedecerle, y el Señor constantemente les está replicando, les está diciendo: vuélvanse, quiten el prepucio de vuestro corazón. La palabra prepucio, que en hebreo es orla, habla acerca de lo que estorba, ¿cierto? Y que necesita ser cortado, quitado. ¿Que estorba en qué sentido? En el sentido de impedir que nuestra propia carne, o más bien, nuestra propia carne es la que impide la obediencia a Dios en amor. ¿Por qué? Porque se levanta a opinar, se levanta a decir mejor esto, mejor aquello, mejor vivo así, mejor vivo asá, no como Dios lo pide. Entonces, eso es lo que representa el prepucio, y por eso la circuncisión es tan importante, es un mandamiento tan esencial. Y es porque tanto en nuestra carne como en nuestro corazón representa el quitar todo lo que estorba
a que nuestra vida se consagre y se entregue completamente al Señor, ¿no? En los hombres pues está el mandato de hacerlo físico y también en el corazón, y pues en las mujeres en el corazón. Pero la esencia de toda esta instrucción es obedecer a Dios con amor, con disposición, con temor. Jeremías 9, 25 al 26, un poco más adelante, el mismo profeta nos dice: "He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón". Los profetas, y aquí en este caso Jeremías, dice: Dios va a reprender tanto a circuncisos como a incircuncisos. ¿Por qué? Porque ambos, tanto Egipto como Judá, están lejos de Dios. Así que entra el tema de Judá siendo circuncidado en la carne, dice el profeta, también va a ser reprendido. ¿Por qué? Porque aunque tiene la circuncisión en la carne, su corazón no es un corazón circuncidado. Así que es clave entender, vuelvo nuevamente, que ambas son necesarias, pero si el corazón no está circuncidado, la de la carne sobra. Digo sobra porque no te hace más cercano a Dios, porque tu corazón no está entregado a Él. Ahí es donde los apóstoles hablan acerca de este concepto y dicen: la circuncisión no vale en la carne si el corazón no está circuncidado. La circuncisión en la carne pasaría a ser una observancia, un mandamiento más, como cuando se sacrificaba un cordero para pedir perdón por los pecados, pero luego de sacrificar el cordero y haber pedido perdón salía y seguía pecando, pues de nada servía. Pues sí, muy obediente a lo que dice la palabra de que cuando pecas tienes que ofrecer un sacrificio, pero pues ya, ¿sí? Entonces, las naciones, tanto como Israel, dice la escritura aquí en Jeremías, serán juzgados por causa de un corazón incircunciso. Entonces, de nada vale, de nada sirve hacer el rito como tal de la circuncisión, la observancia a lo que Abraham hizo, de circuncidarse al 8º día, o bueno, si llegas a los caminos del Señor, mucho más grande, circuncidarte si tu corazón no es transformado. Pues de nada sirve, porque pues judíos habían muchos en la época de Yeshua, muchos circuncidados, de los cuales Juan decía, los llamaba generación de víboras, ¿no? Les decía: arrepiéntanse, conviértanse, porque de nada sirve esgrimir como lo hacían ellos: somos hijos de Abraham, Abraham tenemos por padre, y dice la respuesta: de estas piedras puede hacer hijos de Abraham el Señor. Así que jactarse de apariencia, de vestimenta o de señales físicas, si la vida no es transformada, pues no funciona de nada, y a Dios no se le apantalla con eso. ¿Cómo se le apantalla a Dios? Se le apantalla, si se quiere usar el mismo término, obedeciendo en todo y haciéndolo con amor, o sea, entendiendo el por qué le obedezco, por qué le sirvo, y alejándome de los pecados, alejándome de las cosas que le desagradan a Él, y viviendo en integridad para Él. Veamos qué dice el profeta Ezequiel en el capítulo 19, capítulo 11, perdón, verso 19. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El profeta Ezequiel, en la restauración de Israel, dice que el Señor cambiará el corazón de piedra por uno de carne, o sea, un corazón incircunciso por uno circuncidado, por uno que entiende qué es amar a Dios, qué es servir a Dios, que comprende la esencia de cada instrucción y la hace
en consecuencia a ello, por amor a Dios. Así que pondré dentro de ellos un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos, los cumplan, me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh, el Señor. Pero al que sea duro de corazón, al que su corazón no le sea transformado, al que un corazón de piedra es relacionado aquí con el que permanece en idolatría, se mantiene en las abominaciones de su propio camino. Eso es un corazón de piedra. Y un corazón de carne es un corazón que ama, que sirve a Dios, que guarda sus mandamientos, que cumple sus ordenanzas. Eso es un corazón circuncidado. Ezequiel 44:19 dice, 44:19. Así ha dicho Yahweh el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Vuelvo y insisto. Si la circuncisión hecha en la carne no va acompañada de la del corazón y esto trasciende a una vida transformada, por más de que la tengas en la carne, de nada sirve. Dice el incircunciso y el circunciso van a ser reprendidos por el Señor. Así que la verdadera pureza para acercarse a Dios requiere de ambas circuncisiones. Ahora saltemos al Brit Hadashah y veamos unos pasajes acerca de la importancia de este mandamiento. Uno que ya hemos visto muchas veces y que nos resalta no solo este mandamiento, sino todos, es cuando Yeshua enseña en el capítulo 5 de Mateo, verso 17, acerca de su ministerio con respecto a la ley. Dice, no penséis que él ha venido a abrogar a la ley y a los profetas. Mateo 5:17. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, en el reino de los cielos. Así que Yeshua afirma con esto que dice la importancia de cumplir la ley, incluyendo obviamente la circuncisión física, pero enfatizando en la justicia interna, en lo que realmente Dios va a ver de nosotros. Y es, obedecimos porque tocaba, obedecimos porque le amamos. Mateo 7:6-7 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, que este era el pasaje que les mencionaba ahora. Este pueblo, Mateo 7:6. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos, perdón. Es que Marcos se ha marchado para no volver. Marcos 7:6. Vuelvo y leo. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahí es donde les digo que cuando la observancia de la ley se hace por costumbre y se deja a un lado la razón de ser de la ley, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la razón de ser de la ley, no de cumplirla porque sí, sino porque la entiendo y porque sé que esto traerá bendición para mi vida, porque cuando la obedezco agrado al Señor. Cuando se le cambia esa esencia a la ley, se vuelve costumbre, tradición, de la cual dice Yeshua, ustedes son hipócritas porque invalidan la ley
pensando que me honran con sus palabras, con sus actos, con lo que, pero en realidad su corazón está lejos de mí. Y el pueblo empezó, los judíos comenzaron a agregar a instrucciones con respecto a la ley que ya Moisés había dado. Empezaron a agregar muchas más, muchos más mandamientos, digamos que con el propósito, como siempre lo hemos dicho, de cercar la misma ley, pero se alejaron de la misma instrucción. Es ahí donde Yeshua les dice, como dijo Isaías, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran. O sea, la honra que parece ser, valga la redundancia, muy honrosa para mí, dice el Señor, resulta ser en deshonra cuando ustedes enseñan otra cosa diferente a lo que yo he instruido, a lo que yo les he dicho. Y con respecto a la Brit Milá o a la circuncisión, pues el mandamiento fue claro que al octavo día todo primer nacido no, sino todo varón nacido debía ser circuncidado. Y bueno, y si era extranjero o el que fuera que viniese a ser parte del pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham, pues debía hacerlo. Pero entonces entraron los judíos a empezar a meterle instrucciones y mandamientos adicionales al tema de la circuncisión. Tanto fue así que ya tenían cierto rito para la circuncisión, de lo cual Yeshua les dice en esto que les responde acá, y en cuanto a muchos más mandamientos que empezaron a agregar, ustedes piensan que me honran, pero en realidad su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Porque la esencia, vuelvo e insisto, es la obediencia a lo que Dios dijo, no a lo que yo creo que Él dijo, sino a lo que Él realmente dijo, y haciéndolo con temor a Él. Entonces, la verdadera adoración proviene de un corazón circuncidado, entregado, y no solo de las cosas externas que yo pueda hacer, ¿no? Vuelvo, insisto, si guardo Shabbat, por ejemplo, pero mi corazón no es consecuente con esa observancia del Shabbat, pues estoy agradando a Dios en vano. Pienso que lo estoy haciendo, pero en realidad no estoy haciendo nada por el Señor, sino estoy cumpliendo un rito más. ¿Cuándo tiene un verdadero valor y la verdadera esencia del Shabbat? Cuando lo hago con entendimiento, cuando lo hago con amor, y cuando mi vida, no solamente en Shabbat, sino durante toda la semana, durante todo el tiempo, está sometida a Dios, en obediencia a Él, y vive conforme a lo que Dios ha mandado. De esa manera es que el Shabbat resulta ser provechoso y un mandamiento que al observar cumple su propósito. Si no, pues sería una costumbre más, de la cual el Señor termina cansándose de su pueblo porque viven así, por tradición, por costumbre, y no entendiendo la esencia de lo que representan esos mandamientos. Juan 7, 22 al 24. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, dice aquí Yeshua, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y esto es claro, la circuncisión no viene por Moisés, la circuncisión viene desde Abraham, ¿no? En este orden de ideas, Moisés es hijo de Abraham. Moisés la da, nuevamente, instruye acerca de la circuncisión. Pero esto fue algo que ya había sido dado mucho tiempo atrás desde Abraham, desde el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Por eso es que la esencia de la circuncisión trasciende incluso de la misma entrega de la Torá, porque para ser parte del pueblo tenías que pues, ser descendencia de Abraham para recibir los mandamientos de Dios como hijo de Abraham. Y la manera de ser hijo de Abraham y de ser parte de ese pueblo escogido es como leímos en Génesis ahora 17, al principio, teniendo la circuncisión, la señal que nos acredita como hijos de Abraham, que luego se complementa esa señal con corazones circuncidados y con la observancia de los mandamientos de Dios en su totalidad, todas las instrucciones de Dios, pues eso es otra cosa, pero arranca en que proviene de Abraham, o sea, de ahí parte este mandamiento. Entonces dice Yeshua, por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres.
y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de Shabbat, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Pregunta Yeshua, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿qué sucedía? En Shabbat empezaron a haber una cantidad de alajás, entiéndase por alajás, caminos, interpretaciones, mandamientos de hombres, que empezaron a agregarse al propio mandamiento de guardar Shabbat. El mandamiento de guardar Shabbat, lo hemos dicho muchas veces, retrae tu pie de hacer tu voluntad, ¿cierto? No trabajes, no cocines, dedícate a lo que propiamente es el Shabbat. Pero entonces empezaron a decir que no, que Shabbat también se quebranta si te haces aquello, si no haces esto, si no haces aquello, etcétera, etcétera. De lo cual dice Yeshua, ustedes ponen un reguero de instrucciones, de alajás, entre ellas para ellos fue molesto que sanara a alguien en día de Shabbat, como si fuese prohibido hacerlo, cuando en la escritura no está prohibido hacerlo. De hecho, lo que hizo Yeshua fue bueno por aquel hombre, y entonces Yeshua los reprende diciéndoles, ustedes dicen que sanar a alguien en Shabbat es malo, que está prohibido, que es ir en contra del Shabbat, pero ustedes circuncidan bajo sus ritos y bajo la costumbre que tienen de la circuncisión que fue dada por Moisés, que no es de Moisés sino es de los padres, pero bueno, lo hacen en Shabbat para no quebrantar la ley. Si en Shabbat no se puede hacer nada, incluso en ese orden de ideas, como ustedes lo plantean, dice Yeshua, pues la circuncisión, porque ustedes sí circuncidan en Shabbat. Entonces vuelvo al asunto, y es que Yeshua les está diciendo, no pongan sus doctrinas, sus mandamientos, sus enseñanzas por encima de lo que Dios enseñó, de lo que Dios dijo, de lo que Dios mandó. ¿Por qué? Porque ahí es donde se vuelve una honra en vano, una honra que se pretende está haciéndose para el Todopoderoso, pero que en realidad no se está honrando a Dios, sino antes se le está deshonrando porque se está desobedeciendo a sus mandamientos. Entonces, eso es lo que les dice Yeshua aquí en Juan. Ahora vamos en Hechos 7:51. Entonces, bueno, del pasado, del verso de Juan, ser hijos de Abraham implica, más que la descendencia física, es vivir con fe y obediencia a sus palabras. Por eso Pablo dice, aunque eras extranjero, ahora vienes a ser parte de la descendencia de Abraham, y así no vengas directamente de la descendencia de Abraham, puedes ser parte de la descendencia de Abraham cuando vives como Abraham vivió. Y Abraham fue obediente a Dios, le amó, dejó todo por Dios. Pues si tú eres capaz de hacer lo mismo y vivir como Abraham lo hizo, pues vienes a ser parte de la descendencia de Abraham. Eres llamado también hijo de Abraham. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí, Hechos 7, ¿recuerdan que es Hechos 7? ¿No? Hechos 7 es el discurso de Esteban antes de ser apedreado y morir. Esteban les recuerda, les dice a aquellos que le están por apedrear, son duros de servicio ustedes e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué quiere decir esto? Que escuchan lo que quieren y que hacen lo que quieren y viven como se les antoja. ¿Por qué? Porque resisten al Espíritu como también lo hicieron vuestros padres. Porque cuando vinieron profetas a anunciarles que se arrepintieran, que se volvieran de todo su corazón, que dejaran su mal proceder, que dejaran de cometer idolatría y que
volvieran su rostro al Señor, ¿qué hacían con los profetas? Los mataban, los apedreaban. Pues ustedes, igual que sus padres, están actuando, siendo duros de corazón, incircuncisos de corazón y de oídos, porque mataron a los que les anunciaron la venida del justo, a quien ustedes también entregaron y mataron. Entonces, vuelvo e insisto, como al principio, como desde siempre, por eso el Señor tuvo que renovar el pacto con Israel, y es porque su corazón se desviaba constantemente, porque se volvían duros de cerviz, ¿no? ¿Qué es ser duros de cerviz? La cerviz no es más que la nuca, ¿sí? Aquí esta parte de atrás, esta es la cerviz. Y cuando una persona es dura de cerviz hace referencia a lo que anteriormente se hacía con los animalitos con los que se trabajaba la tierra. Hoy en día es muy raro que se usen animales para trabajar la tierra, pero seguramente hay lugares donde todavía lo hacen. Eh, y, y a estos animales se les ponía un yugo encima para pues, poder controlarlos, manejarlos. Sobre todo, digamos, cuando era una yunta de bueyes, para poderlos manejar y que fueran haciendo los surcos que se necesitaban en la tierra para poder sembrar la semilla. Pero cuando un animal era muy revoltoso, muy alzado, que no se dejaba controlar, pues a eso se le hacía, a eso hace referencia cuando se habla de duro de cerviz. Pues Israel viene a ser como un burro, un asno indómito, como dice el profeta Oseas, duro de cerviz. O sea, que no es capaz de humillarse. Para que el animal pueda ser manejado, tiene que humillarse y dejarse poner el yugo encima. Pero cuando estás muy altivo, cuando no lo dejas, pues se considera duro de cerviz. Israel fue eso. Y constantemente a lo largo de la historia Israel fue duro de cerviz. ¿Sí? Desde que Israel sale de Egipto, viendo los milagros y todas las cosas que vio, endureció su corazón porque deseaba volver a Egipto. Fueron a entrar a la tierra prometida la primera vez en Cades Barnea y prefirieron creer al informe de los espías que se atemorizaron y otra vez burros de cerviz, y el Señor los reprendió durante 40 años en el desierto. Entran a poseer la tierra, pero desobedecen a Dios, no destruyen a los cananeos por completo, empiezan a cometer idolatría con los dioses de los cananeos. Vuelvo otra vez, duros de cerviz. El Señor les da reyes, bueno, el primero les da jueces, luego les da reyes, y era un constante ir y venir entre la obediencia y la desobediencia. Constantemente duros de cerviz. Les envió profetas para que les anunciaran acerca del arrepentimiento, para que Israel se volviese de todo su corazón al Señor y tuviesen nuevamente la oportunidad. Por eso leímos a Jeremías, por eso leímos a Ezequiel, por eso Isaías les proclama esto, el profeta Oseas. Bueno, todos los profetas que fueron enviados no fueron enviados sino para que Israel se arrepintiese, los que fueron enviados a Israel, ¿no? Para que Israel se arrepintiese, se volviese de su mal proceder y el Señor les perdonase. Pero Israel volvía y caía en ser un pueblo de dura cerviz. Y llegamos al tiempo de Yeshua, donde habiendo visto, dice aquí Esteban, al justo, al que anunciaron los profetas, habiéndolo oído, viendo los milagros que hizo, testificando acerca de que era el Hijo de Dios, con todo y eso ustedes siguieron siendo duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, porque así como sus padres mataban a los que les eran enviados, así ustedes también mataron al que les fue enviado para rescatarlos. Así que es una constante del pueblo de Israel, la dureza de corazón, la dura cerviz, que no puede repetirse en nosotros, pero que lastimosamente, o sea, no debe repetirse en nosotros, porque para eso están esas enseñanzas, para que no caigamos en el mismo error. Pero, al fin de cuentas, volvemos e insistimos en lo mismo. Y nosotros hoy, luego de haber visto todo esto, de haber entendido todo esto, muchas veces nos volvemos de dura cerviz. Nos volvemos como ese asno indómito que denomina el profeta Oseas a Israel, y nos convertimos en eso cuando por nuestra necedad no obedecemos a Dios, cuando por nuestra altivez de espíritu
menospreciamos las palabras de Dios. No obedecemos a sus mandamientos con amor, con humildad, sino que simplemente se nos antoja vivir a nuestras anchas como queremos. Ahí es donde demostramos nuevamente y podríamos encajar en unas palabras como estas que dice Esteban: duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué? Porque resisten siempre al Espíritu. El apóstol Pablo acerca de esto nos habla de qué es vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne. El apóstol Pablo dice: vivir en la carne es cometer idolatría, hechicerías, adulterios, fornicaciones, hurtos, pleitos, contiendas, amargura, resentimiento, chismes. Todas esas cosas es vivir en la carne. Eso es el fruto de la carne. El fruto de un corazón duro, un corazón de piedra que no ha sido transformado. Que aunque aparenta o que aunque tenga la costumbre, aunque tenga la tradición detrás de los mandamientos y que guarda el Shabbat y que celebra las fiestas y que presenta las ofrendas, los sacrificios, etcétera, etcétera, están lejos de mí. Y presenta el apóstol Pablo junto con esto que es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, es no satisfacer los deseos de la carne. Es amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, de las cuales dice la Escritura, no hay ley contra ellas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo bueno, pues no hay ley que te reprenda en hacer lo bueno. Por el contrario, la ley te premia, te bendice cuando haces lo bueno. Entonces, cuando nosotros no seguimos este camino con humildad, con amor, con entrega, pues nos volvemos como los que apedrearon a Esteban o como cualquier otro israelita en el desierto o como cualquier otro en tiempo de los jueces o en tiempo de los reyes, de dura cerviz y de corazón incircunciso, porque no somos sensibles a la voz del Espíritu. Cuando se refiere a la voz del Espíritu, se refiere a atender a lo que Dios ha dicho. Por eso dice: ustedes, como sus padres, fueron duros y resistieron siempre al Espíritu. Eso quiere decir que también Israel, cuando recibió la Torá en el desierto, esa palabra iba acompañada de Espíritu, ¿no? Esto no es tema solamente del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, ¿no? Es un tema de siempre, de que la ley trasciende a la letra y va más allá a lo que representa esto, a la espiritualidad de la ley. Pero se quedaron con la letra y resistieron al Espíritu, y ahí fue donde se convirtieron en pueblo duro de corazón. Romanos 2, 28, 29, dice el apóstol Pablo a los romanos. Este pasaje fue el que les parafraseé hace un rato. Pues no es judío el que lo es en lo exterior, porque pues ¿cuántos nos hemos circuncidado en la carne? Pero sí, como dice Pablo, ni la circuncisión es la que es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vuelvo e insisto. Esto ya lo hemos visto y no voy a ahondar ahí. No es que la circuncisión en la carne no valga, no. Es que vale cuando va acompañada de un corazón circuncidado. Si no, pues es una circuncisión más, como cualquiera que se circuncida. Pero cuando en realidad cobra sentido es cuando ésta nos hace pueblo de Dios, cuando nos hace hijos de Abraham. ¿Todos los circuncidados son hijos de Abraham? No. Para ser hijos de Abraham hay que vivir como Abraham. Entre eso, pues Abraham obedeció a la circuncisión, sí, pero también a todas las leyes y mandamientos que el Señor le ordenó. ¿Como cuáles? Sal de tu tierra, de tu parentela. Vete a la tierra que te voy a mostrar. Voy a hacer una nación grande de ti. Voy a bendecir tu nombre. Y Abraham creyó a eso y siguió al Creador. Así que Pablo exhorta aquí a que no solamente con las señales externas demostramos ser hijos de Dios. Y la circuncisión pues la hemos trillado hartísimo y hemos hablado de ello, pero es como el Shabbat. También lo hemos trillado hartísimo, pero tiene la misma esencia. Y no es hijo de Dios el que guarda un Shabbat. Es hijo de Dios el que guarda un Shabbat entendiendo cuál es el propósito del Shabbat,
entendiendo que su vida no es solamente guardar el día de reposo y el resto de días vivir como se le antoje, sino que es verdaderamente obediente al Shabbat, el que retrae su pie en día de reposo, pero que durante toda la semana y toda su vida es un constante retraer el pie de ir en pos del pecado, ¿sí? Así que ahí es donde les digo, trasciende mucho más. Pablo dice, la circuncisión exterior viene a ser incircuncisión cuando en lo interior, cuando en lo profundo del corazón no hemos sido transformados. Así que para que valga, que tu corazón también sea circuncidado. Pero no vale solo la del corazón, porque la evidencia, ahí es donde volvemos a las evidencias, la evidencia de la circuncisión en el corazón y que yo he sido transformado verdaderamente es la obediencia a los mandamientos. Y ahí entra la circuncisión en la carne. Entonces, no van la una sin la otra. Las dos van de la mano. La evidencia de que yo he sido transformado es que también guardo el Shabbat. ¿Sí? Por eso digo, estar en una reunión de Shabbat no te asegura que tu vida haya sido transformada. Como tener la circuncisión en la carne no te asegura que tu vida haya sido cambiada y que vayas a tener salvación. Por el contrario, la salvación que he recibido, la transformación, el nuevo nacimiento, la circuncisión en el corazón, se evidencia cuando la tienes en la carne, cuando guardas Shabbat y cuando haces la voluntad de Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces es una consecuencia, más bien, de una transformación genuina. Israel recibió todos los mandamientos, pero su corazón estaba lejos de hacerlos por la voluntad de Dios. Los hacían por costumbre, porque les tocó, pero no porque en esencia amaran a Dios como debería ser. Por eso les decía, voy a circuncidar ahora su corazón, lo voy a cambiar el de piedra por uno de carne, para que me sirvan como es debido. Dice Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Entonces, es el mismo principio. Aquí Pablo les está diciendo a los filipenses lo mismo que les dijo a los romanos. No se crean que por tener las señales en su cuerpo y por vestir como judíos y por aparentar ser judíos, es que sirven a Dios. Servir a Dios es vivir en el Espíritu, gloriarnos en el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y es porque a Pablo se le acusaba, ¿no? Bueno, tú eres judío y ahora predicas que no hay que circuncidarse. Recordemos que los apóstoles en Jerusalén le dicen a Pablo, ve y demuestra que esto no es cierto, porque se está diciendo que tú enseñas entre los gentiles a apostatar de Moisés. Y no era lo que Pablo quería enseñar. Lo que Pablo quería transmitir no era ir en contra de la ley de Moisés. Lo que Pablo quería enseñar era que la ley de Moisés se observa cuando en principio desde tu corazón hay una transformación genuina. Ahí es cuando la ley de Moisés cobra sentido y la empiezas a observar como es debido. Si no, te vuelves un judío más, de los cuales Yeshua dijo hipócrita. No estás viviendo como debe ser. Y Colosenses 2:11, y con esta cita terminamos, dice Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Aquí Pablo le dice a los colosenses, en Yeshua ustedes fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con mano en la carne.
sino en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Así que vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ustedes, dice Pablo, vinieron a ser llamados siendo incircuncisos en la carne. Es claro, porque la circuncisión en la carne fue dada a la descendencia de Abraham. Entonces, si un gentil venía a ser parte de los creyentes en Yeshua, pues lo más lógico es que vinieran siendo incircuncisos en la carne. Por eso dice Pablo, ustedes recibieron la circuncisión que proviene del Mesías, una circuncisión en el corazón. Pero esto luego resulta en una evidencia de obediencia a los mandamientos, a la ley de Dios. Entonces, fuimos llamados siendo incircuncisos, pues el Señor nos circuncidó a través de Yeshua y ahora estamos llamados a, en obediencia, también llevar la señal en nuestra carne, en nuestro cuerpo, como descendientes o hijos de Abraham. No descendientes, hijos de Abraham, de la familia de Abraham, ¿no? Fuiste llamado siendo circuncidado porque eres descendiente de Abraham, pues que tu corazón también sea circuncidado en el Mesías. ¿Para qué? Para que puedas hallar salvación y vida eterna mediante la fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque solo hay un camino, solo hay una manera de llegar al Padre. La manera de llegar al Padre, el camino para llegar al Padre es Yeshua. Ese es el único camino. Por eso en ambos, tanto en extranjeros, gentiles, como en judíos descendientes de Abraham, es necesario que haya circuncisión en la carne y circuncisión en el corazón, porque ambas de la mano demuestran una transformación, pasar de muerte a vida, ser cambiados de el mundo a ser hijos de Dios, hijos de Abraham, que temen al Creador. Entonces, familia, esto nos enseña nuevamente, como ya lo hemos visto en varias ocasiones, esto nos enseña nuevamente con respecto a la circuncisión, la importancia de la transformación interior, la transformación del corazón, la transformación del alma, para que ésta, en consecuencia, transforme nuestra carne, nuestra manera de vivir, y por ende así podamos llevar con orgullo, podamos llevar con amor, con entrega, con temor, con pasión, la observancia de los mandamientos del Señor. Familia, muchas gracias a todos por compartir con nosotros, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por apartar el tiempo para escudriñar las Escrituras junto con nosotros. No olviden que acerca de este tema tenemos más profundidad en nuestro canal de YouTube, tenemos enseñanzas acerca de la circuncisión y hablamos un poco más acerca de esos pasajes difíciles de Pablo, pero hoy la enseñanza radicaba era en entender que debemos ser transformados en lo interior para que lo exterior cobre sentido, tenga valor. Muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros de estos estudios. No olviden dejar su comentario, su like y compartirlo a otras más personas para que también pueda llegar este mensaje a sus vidas, a sus corazones y ser de bendición. Gracias por conectarse y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.